Buenos días a todos, buenos días a todas. Estamos dando inicio a la audiencia pública conforme a la ley 27.027.5, decreto reglamentario número 206/2017, instrumentada mediante la resolución del jefe de Gabinete de Ministros número 100 del año 2021. Mi nombre es Lisandro Vives, están presentes en esta sala el presidente de la audiencia, el licenciado Abelardo de Vitale, y el candidato a director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, señor Gustavo Fuertes. La información de esta audiencia fue dada por publicidad en el boletín oficial y en el sitio www.argentina.gov.ar y mediante la resolución 100 de febrero del 2021 que propuso la designación. Quienes estamos de esta sala, estamos sitos en la avenida Julio Roca 782, piso cuarto. Están presentes, como ya dije, el señor presidente de la audiencia y el candidato. Con respecto a las inscripciones y observaciones, se recibieron observaciones durante 15 días hábiles, desde el 23 de febrero a las 9 de la mañana hasta el 15 de marzo a las 14. Abierta la inscripción y las observaciones que fueron publicadas en el sitio web www.argentina.gov.ar/AAIP/procedimientos-selección.director. Queremos agradecer la presencia, como ya dijimos, del presidente de esta audiencia, del señor candidato abogado Gustavo Juan Fuertes, del personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que hace posible la transmisión técnica y el acompañamiento a los aquí todos presentes. Queremos agradecer a las parlamentarias nacionales y locales que se han hecho presentes en esta audiencia, a profesores y docentes de universidades nacionales que también están presentes y se han inscrito a la asamblea, a organizaciones de la sociedad civil, particulares y periodistas que se han hecho presentes. Dicho esto, el señor jefe de gabinete presentó la resolución 250 del año 2021, donde delegó en el subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Ministros, licenciado Abelardo Vitale, la presidencia de la audiencia convocada que hoy aquí no se encuentra. Para darle inicio formal a la audiencia, le vamos a pedir al señor presidente que dé unas palabras de bienvenida en este día. Abelardo, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente agradecer a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los académicos, a los representantes de la sociedad civil aquí presentes en esta audiencia. Una audiencia que no está de más aclarar, lo hacemos en un contexto absolutamente atípico, producto de la pandemia. Realmente es raro no poder compartir el espacio físico en momentos tan importantes como este, pero esperamos que a pesar de esto no haya mayores problemas técnicos que muchas veces suceden, que no haya inconvenientes de ese tenor y que a pesar de la virtualidad la podamos llevar adelante de la mejor manera entre todos y todas. Voy a ser muy breve precisamente por esta situación, porque tenemos varios inscriptos y la virtualidad muchas veces hace que vaya más lento, pero sí quiero decir la importancia que para este gobierno y para el Estado tiene este momento y la audiencia pública del candidato a director. Tampoco voy a ser muy abundante con todos ustedes acerca de la importancia que tiene el acceso a la información pública. Sí decir que días pasados yo veía la audiencia anterior, que estuvo inaugurada por el ex jefe de gabinete, Marcos Peña, donde él planteaba la importancia de que en ese momento comenzara a funcionar esta agencia, este organismo, y de nuestra parte decir y reforzar la importancia que tiene que continúe, y no solamente que continúe, sino que
vaya mejorando día a día en sus potencias, en sus alcances y en sus intervenciones. Una sola cosa más. Creemos que en esta audiencia todos no solamente van a poder expresarse, sino que también vamos a poder hacerlo en un marco de respeto. Sabemos y conocemos a la mayoría de los que aquí están presentes de su preocupación y de su interés por los temas que hoy nos atañen, así que descarto que todo eso va a funcionar fluidamente. Por último, y nuevamente agradecer a todos y a todas, es probable que a lo largo de la audiencia, por otras obligaciones, yo deba ausentarme algunos minutos. El secretario, ¿sí? Aquí me confundió, perdón, la cámara que tengo delante, el licenciado Lisandro Vives será quien vaya dando el orden en el uso de la palabra. Así que muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Muchas gracias, Abelardo. En función del anexo 1 de la resolución 100, que fue la que inició el proceso de designación de apertura de la candidatura del abogado Gustavo Fuertes, corresponde dar lectura del currículum del señor Gustavo Juan Fuertes. Por tanto, procedo a leer el currículum vitae. El señor Gustavo Juan Fuertes es abogado y escribano. Posee una amplia experiencia laboral en el sector público estatal. Desde el 1 de enero del 2020 a la actualidad, es asesor legal experto en políticas públicas de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En la provincia de Buenos Aires, del 2 de febrero del 2018 al 9 de diciembre del 2019, fue asesor jurídico administrativo de la Subsecretaría de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS. Desde el 1 de noviembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017 fue director provincial de Comercio del Ministerio de Producción. Del 1 del 3 del 2016 al 31 del 10 del 2016, director de Contralor Comercial de la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Del 1 de enero del 2012 al 29 de febrero del 2016, fue en la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio y durante los años 2006 y 2011 fue asesor de la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de la Producción. En los años 2004-2005 fue director de Política Comercial, dependiente de la Dirección de Política Comercial del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Entre los años 2002 y 2004 se desempeñó como asesor de la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de la Producción. Entre los años 1997 y 2002, cumpliendo distintas funciones, fue abogado del Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense, IDEB, ente autárquico del Ministerio de la Producción de dicha provincia. En el año 1994 fue asesor jurídico administrativo en el Ministerio de Salud. En la Municipalidad de Berazategui, durante los años 1988 a mayo de 1994, fue jefe del Departamento Jurídico Social dependiente de la Secretaría de Bienestar Social. Este es el currículum del abogado y escribano Gustavo Juan Fuertes. Siguiendo con el anexo 1 de la resolución 100, corresponde ahora dar un resumen de las observaciones y adhesiones recibidas por el candidato. Con respecto a ello, y dando paso a la lectura del resumen, es importante destacar que de las 30 observaciones recibidas, ellas se pueden sintetizar en la presentación de dos cuestionamientos al CV del candidato: la autonomía y la idoneidad. Señalamos que las mismas observaciones han sido realizadas por legisladores nacionales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil y particulares. Al mismo tiempo, se manifiesta que se han recibido más de 50 adhesiones y menciones. Las mismas pueden sintetizarse en la presentación de dos confirmaciones a favor del candidato: la independencia y la capacidad.
Es importante destacar que las siguientes adhesiones y menciones de instituciones académicas y docentes, entre ellos docentes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También se han recibido adhesiones de profesores que se desempeñan en el extranjero en universidades tales como la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional de México. Organizaciones de la sociedad civil, en especial de defensa de los consumidores, han expresado su apoyo al candidato. Finalmente fueron recibidas fuera de tiempo otros acompañamientos que entendemos deben ser referidos. Estos son la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, México, el profesor Luis Albornoz de la Universidad Rey Juan Carlos de España, el Centro de Estudios para la Autogestión de la Economía, el Centro de Ideas por el Desarrollo, el Centro de Pensamiento e Información Génera, Datas, Asociación de Gobernanza de Tecnología. Todas las personas físicas y jurídicas nacionales e internacionales han remitido notas y correos electrónicos que han fundado estas apreciaciones y valoraciones en el proceso de selección, según lo establecido por la Ley 27.027.5 de acceso a la información pública. Esto es el resumen de observaciones y adhesiones a la candidatura del abogado y escribano Gustavo Juan Fuertes en función del anexo 1 de la resolución 100. Siguiendo con dicha resolución, corresponde ahora que el candidato dé sus palabras de presentación de su candidatura. Para tener referencia de lo mismo, según lo dictado por el reglamento, el candidato tiene alrededor de 20 minutos para hacer su presentación y a posteriori serán palabras de los oradores que se han anotado para hacer referencia a sus observaciones o adhesiones al proceso. Mientras ordeno el reloj para poder controlar el tiempo del candidato, agradeciendo a todos los aquí presentes por iniciar. Doctor Gustavo Juan Fuertes, cuando usted nos diga, puede dar inicio de su presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer las palabras del licenciado Abelardo Vitale, agradecer al jefe de gabinete de ministros, licenciado Santiago Cafiero, y al presidente, también hacer extensivo el agradecimiento al presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, por esta oportunidad y el honor que me han concedido para poder proponer mi postulación para conducir la Agencia de Acceso a la Información Pública. También quiero agradecer la presencia de la senadora nacional Silvia Beatriz Elías de Pérez, la diputada nacional Karina Banfi, la diputada nacional Marcela Campagnoli, la diputada nacional María Dolores Martínez, el legislador José María Canelada y la de todas las organizaciones de la sociedad civil, académicos y los actores interesados en la temática. Hacer extensivo el agradecimiento a todo el equipo de trabajo que colaboró e hizo posible que se realice esta audiencia virtual. Ya han visto mi currículum vitae, tengo 59 años y tengo más de 30 años de trabajo en la administración pública, municipal, provincial y ahora nacional. Es decir, más de la mitad de mi vida estuve directamente vinculada con el Estado. Mis más de 30 años de experiencia, formación y transferencia de conocimientos me han posibilitado tener una visión panorámica integral y humana de toda la administración del Estado, reconociendo sus fortalezas y sus debilidades. Obviamente que me han convocado por mi capacidad como gestionador público, por mi experiencia y por mi condición humana. Garantías suficientes para conducir un organismo público, garante de derechos humanos, fundamentales para la ciudadanía, que también tienen sus propias particularidades y que es muy importante distinguirlas, valorarlas y potenciarlas. Pero quiero poner de manifiesto y resaltar que me voy a desempeñar con total autonomía, independencia e imparcialidad. Quiero comentarles que durante prácticamente 15 años estuve y estoy vinculado al derecho a la información a partir del derecho del consumidor, cumpliendo distintas funciones en diferentes etapas. Estuve trabajando con la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras leyes, durante 4 gestiones de diferentes gobernadores. La del ingeniero Felipe Solá, la del licenciado Scioli y la de la licenciada María Eugenia Vidal. Y con 13 ministros distintos. Los diferentes gobernadores y los ministros, de amplia diversidad política e ideológica, siempre han confiado en mis capacidades. En el año 2018
Me convocaron del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y lo hicieron porque lo que hoy creo de alguna manera lo está haciendo el jefe de gabinete de ministros, que es por mi experiencia en la conducción, en la toma de decisiones, en el desarrollo de procesos administrativos, en la dedicación al trabajo y fundamentalmente por el profundo respeto y consideración para proteger, promover y garantizar los derechos de la ciudadanía. La defensa de la privacidad y de los datos personales de la ciudadanía están inherentemente conectadas a través del derecho del consumidor y en especial de los órganos de defensa del consumidor, que son la puerta de entrada de la ciudadanía para defender sus derechos. Tal es así que en muchos marcos jurídicos comparados, el tratamiento de vanguardia de datos personales está incluido dentro de las leyes y órganos de defensa del consumidor, algo que operativamente tiene mucho sentido y en cualquier caso refuerza que la lógica de protección y de sanciones entre la protección de datos personales y el derecho del consumidor tienen puntos en común innegables, algo de lo que puedo atestiguar de primera mano tras años de trabajar con ambos temas. Es también innegable el carácter de derecho humano que tiene la privacidad y la protección de datos personales. La protección y la promoción del acceso a la información pública como derecho integrante del derecho a la información no es un tema nuevo, es un tema que desarrollé durante las últimas 2 décadas. Siempre el bien o el derecho que más se tiende a proteger es el derecho a la información. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es la piedra fundamental de todas las libertades. La información debe ser veraz, objetiva, sencilla y confiable. Y el artículo 42 de la Constitución Nacional le ha dado jerarquía constitucional a este derecho. Por otro lado, en el ejercicio de mis funciones en la gestión pública, estuve también a cargo de la conducción de un cuerpo de abogados, de inspectores, de una línea con operadores de 0800. Trabajé con procedimientos administrativos y tuve la responsabilidad de aplicar sanciones, medidas preventivas y ordenatorias. Tuve permanentemente que indagar, investigar, capacitarme para promover nuevas leyes provinciales y reglamentaciones, muchas de las cuales tuve el honor de redactar. También modifiqué el sistema de ingreso de multas y tasas administrativas con nuevas cuentas recaudadoras. Nadie antes lo había hecho. Siempre tomé decisiones con total independencia y autonomía de todos los gobernadores y de todos los ministros. Siempre tuve un respeto absoluto por la ley y nunca tuve sanciones administrativas por las gestiones realizadas. Les repito, quien ha sido autoridad de aplicación de una norma y actúa como máxima autoridad, lo primero que hace es ponerse la camiseta de la norma y hace que esa persona que asume esa responsabilidad lo haga con total autonomía, independencia e imparcialidad. Durante muchos años trabajé con sectores de la sociedad civil, que conforman las asociaciones de consumidores y usuarios. De hecho, hay muchas de estas asociaciones que me han enviado una carta de adhesión y al mismo tiempo están contentas y esperanzadas con mi postulación. No solo porque trabajé siempre con ellas, las escuché y respeté, sino porque también pudimos conformar un Consejo Asesor de Consumo para debatir políticas públicas del derecho al consumidor, el derecho a la información y para mejorar la calidad del acceso al consumo de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar que mi espíritu como persona humana es la libertad, la igualdad, la solidaridad y la buena fe. Y mi espíritu como hombre del derecho es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la Nación Argentina. Y mi espíritu como argentino son todos y todas las argentinas. La Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo garante y la autoridad de aplicación de las normas. La máxima autoridad, a través del trabajo de las áreas sustantivas, es la que tiene la firma final. Pero el espíritu y el trabajo de los contenidos de esa firma la desarrollan cada una de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia. Les reitero nuevamente, yo me siento con experiencia, con conocimiento y libertad para tomar decisiones. Como siempre las he tomado porque mi historia de vida me preparó para ello. Es muy importante sostener que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales, que atraviesan a muchas normas legales e impactan a la administración pública toda. Por ello se requiere un trabajo en red con todas las áreas pertinentes. Las instituciones construyen la República y toda la sociedad colaboramos para el fortalecimiento de la democracia. Antes de presentar mi propuesta de plan de trabajo, y yo creo que esto quiero que quede bien claro, ¿no? Es de mi interés destacar la gestión desarrollada por el doctor Eduardo Bertoni, ya que le tocó la tarea más difícil, que fue la de construir la agencia, los criterios, las guías
y cómo abordar los temas de todo lo que hoy está vigente. Nada de eso se va a perder, al contrario. La verdad es fortalecerlo, ¿no? La verdad es que la agencia hoy tiene una capacidad técnica e idoneidad formidable que me dejan muy tranquilo y, por supuesto, es un gusto poder seguir contando con ellos. Yo creo que las organizaciones administrativas se nutren y se construyen de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Las máximas autoridades podrán decidir, sugerir, pero soy de las personas que siempre he creído en la delegación de funciones. Creo que para que un organismo funcione bien, son los estamentos inferiores los que tienen que llevar propuestas que serán acompañadas por la máxima autoridad. Y si se comparte, se tomará la decisión y se implementarán las iniciativas. Creo que en el diálogo, en el consenso y en saber escuchar, a partir del conocimiento, la buena fe y el interés general. Además, una cosa que siempre resalto es que trabajo siempre puertas abiertas. Como parte del diagnóstico de la realidad que todos conocemos, quiero mencionar otro de los temas que más me preocupa, que tiene que ver con la transparencia activa. Porque para producir un cambio cultural necesitamos crear nuevas herramientas de capacitación para capacitar a todos los agentes públicos y funcionarios de la alta dirección, más allá también de los titulares de las jurisdicciones, en temas de acceso a la información pública y transparencia activa. Y esta situación es trascendental, porque en este mundo digital del siglo XXI, los gobiernos se representan como electrónicos y abiertos, y se construyen a través de Internet la comunicación con la ciudadanía. Y resulta más urgente en tiempos de emergencia sanitaria como el que lamentablemente estamos viviendo por la situación de COVID. Quiero que todas y todos los que trabajamos en la Administración Pública Nacional tengamos incorporado que el Estado somos todos y que la información pertenece a la ciudadanía y que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Parte de relevar la realidad es reafirmar la importancia estructural en nuestra sociedad moderna de los datos como motor de la economía, de gobierno y de la vida de las personas. No se trata solo de la defensa de un derecho individual, aislado en cada caso que se detecta, sino de la trama misma que une a la sociedad. Cómo se consigue trabajo, cómo se produce, a cuánto se vende, cómo se priorizan políticas públicas, cómo se invierte, cómo nos expresamos, informamos y generamos vínculos y nos organizamos. Todo está atravesado de la recolección, procesamiento y uso de datos, y en particular de datos personales, que revelan el comportamiento y permiten la manipulación del mismo, por el cual un producto o una elección política es exitosa o fracasa. Lejos de menospreciar la protección de datos personales como una cuestión de casos aislados, que deben ser estudiados y sancionados en defensa del individuo, sostengo que dar forma a la política pública de datos personales es un proceso colectivo, donde con cada caso y cada decisión estamos afectando a toda la sociedad. Considero que el rol del Estado requiere una tarea descomunal y crítica de creación de conciencia, consensos e instituciones, tanto dentro como fuera del Estado y tanto en las esferas nacionales como en las provinciales, municipales y siempre a disposición de la ciudadanía. Los ciudadanos suelen encontrarse en una marcada asimetría con quienes tienen la capacidad de recolección, procesamiento y uso de manera masiva de datos personales, ya sea por su poder económico o conocimiento privilegiado. A su vez, no quiero dejar de mencionar la importancia del marco nacional de los datos personales en su interacción con el resto del mundo. La fragmentación de derechos e instituciones en esta materia, en especial los desactualizados, atentan contra un mundo que se relaciona, que produce, que comercia y vive de manera globalizada. Desconocer esta dimensión podría ser uno de los errores más grandes a la hora de pensar la política pública que la Argentina tiene por delante. Está claro que la República Argentina decidió adaptarse al modelo europeo, lo hizo en su momento y lo reafirmó frente a los nuevos cambios regulatorios. Este es uno de los estándares más fuertes en el mundo y también uno de los más relevantes de nuestra realidad nacional. Personalmente celebro la intención de la regulación europea en entender la importancia de la defensa de los derechos individuales como parte de la defensa de los derechos colectivos, por sobre modelos que en su liberalismo ocultan abusos a las mayorías o que con excusa de un bien colectivo destruyen las individualidades. Sin embargo, esto no implica que no debamos relegar que estamos dentro o estamos inmersos dentro de una región latinoamericana y una brújula propia argentina, que nos debe guiar no en el cumplimiento de estándares ajenos, sino en el cumplimiento de los estándares que mejor le hacen al país. Hay un tema que también me preocupa y que tiene que ver en relación al financiamiento de la agencia, ¿no?
La agencia hoy de acceso a la información pública solo se financia con recursos generales que provienen del presupuesto nacional. Hoy la agencia no genera recursos propios y tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos que crear cuentas recaudadoras para que las multas que ingresen por violación a la protección de datos personales sean utilizadas para la propia aplicación de la norma, como lo señala la ley. También actualizar los valores de las multas, porque claramente son bastante bajos. También quiero sostener y solidificar los estándares internacionales y generar proyectos en temas de cooperación internacional con todos los organismos pertinentes para que ingresen fondos a la agencia para poder implementar las políticas públicas y de gestión que queremos desarrollar. Todas estas temáticas y problemáticas planteadas requieren del trabajo conjunto de todos nosotros. No podemos avanzar en una agenda sin un consenso y procesos participativos e inclusivos que incluyan a todos los actores. En este contexto, me gustaría explicar algunos de los ejes temáticos que quiero llevar adelante como propuesta del plan de trabajo que he denominado construir sobre lo construido. Y quiero que se entienda también esa palabra, ¿no? Construir sobre lo construido. La transformación cultural del derecho de acceso a la información pública, la transparencia activa y de protección de datos personales. He diseñado una serie de acciones que a modo de presentación las he simplificado por estas razones de tiempo, ¿no? Quiero elaborar un informe de dotación óptima, mejorar la estructura del organismo, potenciar el Consejo Federal de Transparencia para poder realizar trabajos concretos en todas las jurisdicciones del país, porque también quiero ayudar a las provincias que hoy no tienen leyes de acceso a la información pública. Posicionar a la Agencia de Acceso a la Información Pública como parte integrante real, no formal del Estado Nacional, para conformarse como un actor protagónico en la vida de todas y todos los argentinos. Generar nuevas alianzas continentales e internacionales para promover el desarrollo y lograr mecanismos genuinos de cooperación e intercambio. Convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil para conformar un consejo asesor para tratar las temáticas y problemáticas de acceso a la información pública, transparencia y la protección de datos personales. Diseñar programas para todos los niveles educativos para difundir la existencia y la importancia del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Realizar campañas de difusión destinadas a toda la ciudadanía sobre acceso a la información pública y protección de datos personales para que realmente conozca sus derechos humanos fundamentales. Implementar un conjunto de proyectos y actividades de capacitación para producir un verdadero cambio cultural en la Administración Pública Nacional, que tanto nos preocupa a todos, ¿no? Fortalecer el trabajo de la documentación reservada y secreta y confidencial para consolidar el proceso de memoria histórica e institucional del país. Coordinar acciones con todas las reparticiones del Estado Nacional que tienen alguna incumbencia en información pública, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, datos abiertos y gobiernos electrónicos, entre otros. Convocar a todos los actores interesados para debatir el futuro de la Ley de Protección de Datos Personales, sus instituciones e implementación. Impulsar la celebración de tratados y procesos de contralor para la transferencia transnacional de datos personales. Desarrollar un eje especial para el caso de datos personales de menores y otros actores o casos que por vulnerabilidad, asimetrías o violencia sistémica requieran de mayor atención y desarrollos particulares, incluido el estudio de temas relacionados al género. También quiero generar un sistema automático de oficio de denuncia y reportes de eventos e incidentes de seguridad de la información que hayan expuesto potencialmente datos personales. Generar mecanismos de auditoría, estándares y principios generales mínimos de seguridad informática actualizados, los cuales deben ser observados como parte del deber de cuidado de quienes recolectan, almacenan y usan datos personales. Constituir equipos de trabajo específicos para diferentes sectores o ecosistemas. La realidad del sistema financiero, del comercio electrónico, de la sociedad civil o del uso de tecnología específica como el reconocimiento facial requiere la coordinación con diferentes actores para entender los desafíos y soluciones que cada caso amerita. También quiero poner de resalto, y para mí lo más importante, ¿no?, que quiero convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil para conformar un consejo asesor para tratar las temáticas y problemáticas del acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales. Para mí, este es un eje clave de gestión, ¿tá? En ese escenario propositivo de realizaciones, de deseos y sueños, quiero mencionar especialmente a las universidades nacionales, públicas y privadas, porque ellas son formadoras de todos ustedes y de nosotros.
Las universidades están en condiciones naturales para realizar aportes únicos y extraordinarios, como espacios de producción, formación y transferencia de conocimientos a través de la investigación y la extensión. Quiero aclararles que ya me lo han adelantado que quieren participar. Quiero que las universidades trabajen en red con nosotros a partir de una comisión integrada por todas aquellas que quieran participar. Las universidades, que muchas de ellas han adherido a mi postulación por intermedio de autoridades y profesores, como la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, la de Quilmes, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional de México, serán nuevos actores en el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, con los cuales trabajaremos. Finalmente, en relación a las observaciones recibidas, es de mi interés mencionar que para el ejercicio de las competencias laborales y de la idoneidad, según la UNESCO, esta manifiesta que la formación y las competencias laborales se expresan en la acción, donde cada acción o comportamiento está integrado por valores que han adquirido en su trayectoria vital, saber ser, los conocimientos que han incorporado, saber saber, las destrezas y habilidades que han desarrollado, saber hacer, y la empatía, saber relacional e inteligencia emocional, saber convivir. En concordancia, el CLAT en el año 2016, a través de la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el sector público, confirma la importancia de privilegiar un enfoque por competencias como la mejor mirada y estrategia de formación para los funcionarios públicos, porque mediante las competencias y las capacidades se busca que las personas se empoderen de su potencialidad para cumplir con su principal deber, el buen servicio al ciudadano. Ante todo lo dicho, es imperioso desarrollar nuevas políticas, programas y actividades para ampliar la concepción de estos derechos humanos fundamentales, ya no como derechos individuales, sino también como derechos sociales. Para concluir, el desafío es importante y hay mucho para construir sobre lo construido. Convoco a participar a toda la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y a las universidades para empezar a trabajar entre todas y todos en la transformación cultural del derecho de acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales. Todo se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Necesitamos sensibilizar, concientizar y educar al Estado. Yo creo en un Estado presente, educador, solidario y responsable. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Gustavo Juan Fuertes, candidato a candidato, el postulante de la jefatura a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Siguiendo entonces con lo establecido en el anexo 1 de la resolución 100, se procede ahora a escuchar a los diversos oradores que se han inscrito para hacer manifestaciones de sus adhesiones y observaciones alrededor de la candidatura del doctor Gustavo Juan Fuertes. Recordamos que en todo sentido, tanto para las alocuciones, diferentes preguntas y respuestas del doctor Fuertes, habrá un total de 10 minutos que serán llevados por adelante por Secretaría, y Secretaría informará a quienes estén exponiendo la cantidad de tiempo, por un respeto a lo que está establecido en el reglamento y a la cantidad de personas que se han inscrito a esto. Vamos a ser ejecutivos y hacer respetar estos 10 minutos en total para las exposiciones, preguntas por cada uno de los oradores. La lista de oradores fue publicada, pero en función de las potestad y que tiene la presidencia a través del licenciado Vitale, delegada en esta secretaría, como fue manifiesto, vamos a seguir la lista, pero las señoras diputadas Karina Banfi, María Dolores Martínez y Marcela Campagnoli, por su actividad legislativa, nos han solicitado iniciar y ser las primeras presentadas, las primeras que van a hacer el uso de la palabra. Por tanto, la diputada nacional Karina Banfi, no sé si está por ahí, buen día. Le pedimos al equipo técnico, por favor, que habilite a la diputada Banfi. Buen día, diputada, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Estamos ahí, todavía no la podemos observar, sí la podemos escuchar. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, voy a dar comienzo, así acomodamos bien el tiempo.
Bueno, Sí, no hay problema. primero y Buen día. principal, ¿me escuchan? Damos inicio a su... Sí, nos falta un poquito de volumen, diputada, un segundito. Le pedimos 1000 disculpas. No, pero es un problema, ya está. En la sala la escuchamos muy bajito. Buen día, diputada. Buen día, ¿y me escuchan? Perfecto. Bien, bueno, comienzo. Primero agradecerles la oportunidad a toda la ciudadanía de poder cumplir con este artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública que prevé las audiencias, y quiero sí llamar la atención que sería muy importante que se den en un marco de televisación en vivo y simultáneo, porque eso también afecta y obstaculiza el acceso a la información, si realmente el resto de la ciudadanía tiene que observar estas audiencias de manera diferida. No es lo mismo. Así que pedimos, por favor, que tengan en consideración que este tipo de audiencias, conforme a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, se tienen que transmitir en vivo y en simultáneo, y mucho más en un contexto en donde todos hemos aprendido a partir de la pandemia de que es mucho más fácil tener acceso a la tecnología y que todos podamos usar estos recursos y no tener que seguir obstaculizando la información como excusa la tecnología. El acceso a la información es un derecho humano, y es un derecho humano autónomo, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Clau Reyes versus Chile en el año 2006. Por lo tanto, estamos frente a un derecho que no es un mero proceso administrativo. Poco tiene que ver con toda la experiencia que tiene el Estado al momento de hablar de cuáles son las gestiones administrativas que tiene que realizar, más propia del derecho de petición. Nosotros desde el Congreso tenemos los pedidos de informe a través de la Constitución, pero acá estamos frente a un derecho que tiene características muy propias que justamente lo que hacen es validar la relación que tiene el Estado con la información. Quiero decir con esto, el Estado y el cambio de paradigma que se da en el año 2006 es que el Estado solamente tutela la información que le pertenece a los ciudadanos. Por lo tanto, son los ciudadanos aquellos propietarios de toda la productividad informativa que procede y que genera el Estado. Yo soy Karina Banfi, diputada nacional, voy por mi segundo mandato, y en el primer periodo de mi desempeño como diputada, la primera ley que pude llevar adelante fue la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y además pude ser miembro informante del tratamiento y todo lo que llevó el tratamiento parlamentario de esta ley. 12 años tuvo Argentina que pelear por una ley de acceso a la información pública. 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pasó por una ley modelo de la Organización de los Estados Americanos para generar las directrices y los principios en los cuales se tenían que apoyar justamente todos los marcos normativos de los países signatarios para poder llevar adelante el ejercicio y la aplicación correcta de esta ley. 27 proyectos parlamentarios durante 12 años hubo en el Congreso de la Nación. Hubo una media sanción que perdió estado parlamentario en diputados, una media sanción del Senado, y luego una media sanción de la Cámara de Diputados que perdió estado parlamentario en el Senado. Eso motivó principalmente que en ese cambio de época que fue el 2016 pudiéramos tener este tipo de ley. Una ley que es completa, procedimental, muy integrada en términos de cómo se va llevando, de cómo se va operando aquellos funcionarios que son los sujetos obligados para entregar la información o para responderle a los ciudadanos cuando solicitan información. Generamos un capítulo de principios. Esto es clave y fundamental.
justamente para el trabajo del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y también logramos crear en el capítulo 4 la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este es un ente autárquico y con autonomía funcional. Es el modelo que pudimos lograr sin necesidad de modificar la Constitución. Y pusimos en un director con ocupación de 5 años, con dedicación exclusiva, seleccionado a través de un proceso público y transparente que garantice justamente la idoneidad del candidato. ¿Qué es lo que vengo a plantear y a cuestionar acá, más allá de todos los requisitos y atributos y seguramente capacidades profesionales que tiene este candidato? Lo que nosotros observamos objetivamente en su currículum vitae, en su hoja de vida, es que no hay antecedentes objetivos acerca del conocimiento sobre acceso a la información pública y sobre protección de datos personales. Es cierto que el trabajo en materia de derechos del consumidor se refiere y se relaciona con estos dos derechos. Podríamos decir que son complementarios, pero son específicos. Y acá la tarea es mucho más amplia. Es justamente comprender principalmente que esta ley es una ley que le habla a los funcionarios. Los ciudadanos no necesitan tener una ley de acceso a la información pública para que se le reconozca un derecho humano. Tampoco tiene que estar mencionado en la Constitución, toda vez que nosotros somos país signatario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también, al tener jerarquía constitucional, todos los tratados internacionales, le da incluso mucha más potestad a cualquier ciudadano de pedir información sin necesidad de tener una ley. Pero lo que sí era importante es justamente hacer entender, proponerle a los funcionarios públicos este cambio de paradigma, que no tiene que ver con el derecho administrativo, pero que tiene que ver con los derechos humanos y con la implementación y el ejercicio y la obligación del Estado de no hacer con respecto al ejercicio de los ciudadanos sobre los derechos humanos. Los antecedentes. Vuelvo a este punto que estamos objetando hoy. Acreditar la idoneidad tiene que ver principalmente con tener antecedentes objetivos con respecto al tratamiento de estos dos derechos. Y también quiero agregar algo, la falta de imparcialidad. ¿Por qué decimos esto? No tiene que ver con que la persona solamente tenga una función de una oficina que es meramente un actor de tramitar reclamos. No es que va a tramitar reclamos, sino que también va a tener que monitorear a la función pública para que sea proactiva en entregar información y garantizar que se apliquen los mejores estándares justamente para estimular a la ciudadanía para que tenga y ejerza la práctica de solicitar información. Sabemos y entendemos que tiene el candidato una buena cultura y unos frondosos antecedentes desde la perspectiva del funcionario público. Pero acá hay que ponerse del lado del ciudadano. Eso es lo que nosotros queremos escuchar y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Y saben por qué? Porque acá lo más importante, cuando nosotros tratamos esta ley y buscamos saber cómo debía ser un organismo de control, lo primero que observamos es las dificultades que tiene justamente la arena política para poder definir y poder resolver cómo y quiénes van a ser los titulares de los organismos de control. No quisimos apoyarnos en mayorías especiales ni buscar algún tipo de estructura que justamente impidiera la posibilidad de avanzar con este organismo de control que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Diputada, Teniendo en cuenta antecedentes, sí, tengo dos. Justamente teniendo en cuenta la cuestión de la Defensoría del Pueblo, que hace más de 10 años que no podemos tenerlo. Entonces pusimos todo el peso en la idoneidad del sujeto. El sujeto que tiene que tener una reputación en esta materia justamente para que pueda llevar bien su tarea. Esto es lo que se pensó con Eduardo Bertoni.
es intachable pensar, y esto es lo que sucedió acerca de sus atributos y sus capacidades internacionales, jurídicas y profesionales sobre esto, más allá de que él venía trabajando en el gobierno de Cambiemos. Pero de todas maneras, esa reputación que él puso en juego, porque es parte de su trayectoria, es lo que hizo pesar a la hora de tener que trabajar de una manera excepcional y muy inteligente el tratamiento y el trabajo que lleva adelante la Agencia de Acceso a la Información, que ha sido realmente destacable. Esto es lo importante. Lo que consideramos es que Fuertes no tiene la reputación para poder sostener justamente la idoneidad y la imparcialidad que va a tener que afrontar a la hora de llevar adelante la gestión de la agencia. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Siguiendo con la lista de oradores y en función del pedido de las diputadas nacionales, le corresponde la palabra a la diputada María Dolores Martínez. Señora diputada. Sí, ¿qué tal? Muy buenos Muchas días. gracias. Bien. Cuando usted Bueno. me diga, estamos en tiempo de iniciar. Ok. Iniciamos. Gracias. A los 8 minutos le aviso. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Dolores Martínez, diputada nacional por la UCR Evolución. Pido disculpas a los demás participantes por adelantarnos en la lista y agradezco a los organizadores haber tenido esta consideración. Es simplemente por, como se mencionó acá, la actividad legislativa comprometida que tenemos en el día de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero destacar la importancia que esta audiencia pública esté ocurriendo, ¿no? Ahora en este mismo momento. Tenemos que no solamente destacar, sino también cuidar estos espacios institucionales de participación que no son fáciles de diseñar, de implementar o de medir su impacto. Así que celebramos los más de 64 inscriptos para hacer observaciones o adherir al candidato que propone el Poder Ejecutivo Nacional para ocupar el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Pero también lamentamos que esta reunión no tenga una transmisión instantánea, por más que yo estoy completamente segura que se le dará publicidad a este acto. Creo que esto nos vuelve a un punto de debate que viene trabajándose desde el momento cero del proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre el cual siempre primó el principio de máxima apertura, con lo cual acá, con este hecho puntual que creo que es lamentable que se esté dando, señor Fuertes, tiene mi primera pregunta. ¿Qué piensa usted justamente sobre esta audiencia pública sobre la cual se le está consultando a la ciudadanía sobre sus credenciales para que usted ocupe el cargo de director y lamentablemente no está cumpliendo con uno de los principios básicos que es la máxima apertura, como decía recién, y que sea transmitido por directo? Me gustaría claramente saber específicamente cuál es su opinión. Decía recién la cantidad de participantes y en este sentido quiero plantear que en mi caso lo hago desde el convencimiento y la preocupación que me genera puntualmente la falta de idoneidad para el cargo del señor Fuertes. Ya la diputada Banfi hizo mención a las cuestiones técnicas sobre este punto, a qué significa, a qué nos referimos con idoneidad, pero yo quiero detenerme particularmente sobre los posibles efectos adversos que esta falta de experiencia en la materia, según expresa su CV y en concordancia con lo que dicta la ley, puedan causar en el desempeño de la agencia y en los desafíos que tiene por delante no solo la agencia, sino el acceso a la información pública en la Argentina. Tenemos un candidato a director que llega a un organismo que nació hace poco más de 3 años y que viene con un grado más que aceptable respecto a su funcionamiento. En parte entendemos que tiene que ver justamente por el perfil técnico que ha tenido el anterior director de la agencia. Sobre todo se destacan digamos, el buen funcionamiento en sus etapas de implementación y ejecución de la ley, que han avanzado sostenidamente, según un informe publicado recientemente por CIPEC sobre la medición del acceso a la información pública en la Argentina. Tenemos una agencia
en el Poder Ejecutivo, que solo en lo que va del 2021 lleva contestado más de 1.120 solicitudes, con un promedio de 11 días en la demora de la respuesta y de una tasa de respuesta del 97%, y además, y esto es clave y lo quiero marcar, un órgano que para poder hacer este trabajo necesita estar dotado de autonomía funcional frente a sus sujetos obligados. Esto quiere decir básicamente que necesitamos una persona que pueda tomar decisiones basadas en resoluciones técnicas, apegadas a la ley, a la jurisprudencia y de ninguna manera estar condicionado. Por eso acá otro de los cuestionamientos al candidato, quien justamente actualmente ocupa el cargo de asesor legal de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por eso, señor Fuertes, si usted puede contarnos sobre las tareas específicas que desempeña, ya algo ha avanzado en su presentación, cómo llegó a su cargo, porque la agencia a la cual usted aspira a ocupar el cargo se encuentra justamente bajo la órbita de quien hoy es su jefe. Y también consultarle qué opina justamente de este tema, que en el proceso de creación y puesta en marcha de la agencia, ya por el 2017 y 2018, también recuerdo que fue uno de los temas que se discutió, si la agencia tiene que estar o no bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Señalar también que el mismo informe que cité anteriormente de CIPEC, como decía, marca los desafíos que tiene por delante la Argentina en materia de acceso a la información pública y de qué necesitamos trabajar para seguir avanzando con la consolidación de este derecho. Desafíos que, si bien son generales, va a tener que atender el candidato propuesto por el gobierno y que por eso, reitero, genera preocupación su falta de antecedentes en materia específica de acceso a la información pública en su sentido más amplio. Por ejemplo, estamos necesitando finalizar el proceso de creación de las agencias de acceso a la información pública en todos los poderes del Estado. En este punto me tengo que detener en el Poder Legislativo, que también ha llevado adelante un proceso aceptable, si se quiere, de implementación y ejecución de la ley. Si uno observa el grado de respuestas ante los pedidos de acceso a la información pública, el avance en materia de transparencia activa y pasiva, incorporación de tecnología para abrir el Parlamento, al menos hasta el 2019, ha sido bienvenida una política de continuidad también en este último año que pasó en la Cámara Baja, pero lo concreto y lo real es que este Poder Legislativo no tiene aún designada su autoridad garante y por tanto la agencia no está funcionando. Una cuenta sin dudas pendiente que no hemos podido concretar en la gestión anterior de Cambiemos, pero que las actuales autoridades no han dado señales aún de hacerlo. Estamos presentando justamente y comenzamos una campaña para promover que esto finalmente suceda. Presentamos un proyecto con las diputadas que hoy están aquí y otros diputados y diputadas que también nos acompañan, porque queremos justamente no dejar acá, con este procedimiento, no dejar que se siente un antecedente de designar en futuros cargos de agencias a personas que no cumplan con estos requisitos básicos de idoneidad e independencia en el cargo. Por eso, a propósito, señor Fuertes, también otra pregunta: de resultar usted finalmente designado, deberá, por ejemplo, resolver casos que se inicien en caso que el Poder Legislativo no responda a un pedido de acceso a la información pública. ¿Qué opina usted de esta facultad que le otorga la ley? Porque también es un punto que en estos últimos años se ha estado debatiendo, es decir, si es la agencia de acceso del Poder Ejecutivo la que debe intervenir sobre la información que tiene otro Estado. O, por ejemplo, otro de los Diputada, desafíos... 2 minutos y medio para todo. Perfecto. Otro de los desafíos está en desarrollar, que tiene la Argentina en materia de acceso, está en desarrollar protocolos de verificación, tanto del derecho de acceso a la información pública como en transparencia activa. Acá, por ejemplo, me pareció interesante traer el caso en que hace algunas semanas la agencia hizo una recomendación sobre los datos personales que pueden publicarse en el caso referido a las personas que se vacunan contra el coronavirus. Si bien el gobierno viene abriendo cada vez más datos, está lejos de cumplir con esta recomendación de la agencia y el reclamo de la sociedad sobre publicitar el listado de personas que actúan
en el ámbito público como funcionarios políticos y personal estratégico que recibieron la vacuna sin que les corresponda y en vacunatorios que no estaban registrados públicamente como tales. Ante esta falta de publicidad de datos, usted, señor Fuertes, por ejemplo, reclamaría que esto suceda, instaría al gobierno nacional que así lo haga. Es cierto que hay otros también desafíos, usted incluso los ha marcado respecto al tema del presupuesto, respecto al tema de cómo mejorar la participación y la percepción ciudadana sobre el derecho al acceso a la información pública. Yo celebro que esto esté en su plan de trabajo. Para cerrar y finalizar, una muy breve reflexión. Yo creo que venimos como Estado sosteniendo y haciendo esfuerzos para contar con una política pública que le dé calidad institucional al Estado, o sea, garantizar el derecho a acceso a la información pública debe ser también una herramienta que nos permita a nuestro Estado ordenarse mejor, rendir cuentas, mejorar en la comunicación con el ciudadano y que todo esto se haga de la mano de funcionarios públicos preparados, comprometidos, con buena asignación de recursos. Sabemos que estamos en ese proceso, por eso cuidamos tan celosamente cada una de estas instancias. Este es un derecho que costó muchos años. Nos llevó más de 13, 15 años sumarnos a los demás países que tienen leyes de acceso a la información y nosotros por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que revea la designación del candidato propuesto. De todas maneras, y acá finalizo, quiero dejar asentado, como diputada nacional estoy a disposición, como parte también de un conjunto de legisladores nacionales comprometidos con la mejora de la transparencia del Estado, para evaluar eventualmente mejoras al proceso de selección y, por supuesto, de futuras mejoras o reformas a la ley de acceso a la información pública. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, gracias, diputada, por las apreciaciones. Le quiero ir respondiendo así un poco, más o menos como los fui anotando. Si me falta alguna, le pido por favor que me la repita porque por ahí no la anoté, ¿no? Con relación a la transmisión, estoy de acuerdo con que deba haberse transmitido. O sea, desconozco la verdad los motivos tecnológicos por los cuales no se pudo realizar esa transmisión en vivo. A la respuesta de cómo llegué a mi cargo, obviamente llegué por mis capacidades, porque me convocaron por mis capacidades, no fue por otro motivo. Entiendo que para todos ustedes soy un perfecto desconocido, ¿no? Porque desarrollé mi actividad administrativa dentro de la provincia de Buenos Aires, la totalidad, y a veces los currículum, lamentablemente, no son lo suficientemente explícitos e informativos, ¿no? De lo que realmente pone de manifiesto las capacidades de cada uno, ¿no? Yo llegué por mis propias capacidades y llegué, digamos, con la obligación y siempre de respetar la ley y de hacer cumplir la ley. En este caso concreto, no veo que pueda alterar el principio de imparcialidad que yo integre la jefatura de Gabinete de Ministros, porque, como ya lo dije en mi alocución anterior, queda claro que fui autoridad de aplicación de muchas leyes, en mi carrera administrativa, y siempre me manejé con total autonomía, imparcialidad y también con independencia del poder político de turno. Con lo que tiene que ver, comparto el criterio de la agencia que tuvo que ver con el manejo de la información sobre el vacunatorio VIP y sobre el tema de que debería haberse manifestado quiénes fueron los vacunados. Y con relación a una pregunta que obviamente escapa, es una apreciación netamente personal, porque todavía obviamente no soy un postulante, no estoy dentro de la agencia. La verdad es que tengo una gran capacidad de análisis de las leyes, ¿no? Porque mi experiencia ha provocado eso. No lo veo como una debilidad, lo veo como una fortaleza. Y entiendo que quizás la pregunta de usted, si entendí eso, ¿no? Creo, si no, corríjame, si tiene que estar o no dentro de la jefatura de gabinete, no de ministros, en la órbita como un organismo descentralizado, es un tema que seguramente será motivo de debate
futuro, porque creo que lo más importante es hacer cumplir con la ley de acceso a la información pública y la protección de datos personales, por sobre donde está enclavada la agencia, ¿no? Obviamente que, como usted dijo, se logró la mayor, digamos, autonomía posible dentro del marco del sistema que tenemos constitucional. No, la verdad que nos sorprendió también a nosotros cuando asumimos que estuviera dentro de la órbita de la jefatura de gabinete. Creo que es algo que se puede discutir. Lo mismo para el futuro. Otras cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver a la cuestión de la dirección propia de la agencia, ¿no? Si tiene que ser una sola persona o si tiene que ser un conjunto, ¿no? Una comisión, un gobierno colegiado, integrado por los sectores que ya conocemos. Y por otro lado, con relación a si tiene que ser o no la autoridad, la máxima autoridad de la agencia, a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿no? Eso fueron temas que obviamente serán a futuro debate. Yo me propongo y me pongo a disposición de los legisladores para encabezarlos, porque toda la vida hice lo mismo. Siempre pueden consultar con cualquier legislador provincial que conozcan, no importa el partido político, siempre trabajé con todos los partidos políticos y para mí, en la aplicación de las normas, no hay ni ideología ni partidismos. Acá se hacen para proteger a la ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, diputada Dolores Martínez. En orden, esto también para los expositores como para el candidato, en orden del artículo 5, inciso 4 del reglamento, que dice: el tiempo de alocución de las partes no podrá exceder los 10 minutos por exposición. Yo entiendo que todos queremos, pero por respeto a los 64 participantes, les pedimos que tratemos de ajustar tanto a los expositores, a los que preguntan, como al candidato el tiempo para que haya una globalidad. Le agradecemos a todos. Siguiendo la lista de oradores y en función de lo solicitado por las diputadas Banfi, Martínez y Campagnoli, le corresponde el uso de la palabra a la diputada nacional María Marcela Campagnoli. Diputada, ¿se encuentra por allí? Ahí Sí, le dan... aquí estoy, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, diputada? Buen día. Perfecto. Buen día. Prometo ser breve porque ya mis compañeras han ahondado en los argumentos que queríamos explicitar, ¿no? Pero quiero volver a insistir con la importancia que esta audiencia debió haberse televisado. ¿Por qué? Nosotros desde mi correo nos comunicamos con Prensa y Comunicación para decirle la importancia de que esta transmisión sea online. Hay que recordar que las audiencias públicas son para que los ciudadanos puedan participar presencialmente o vía TV. No es decisión de cada área del gobierno decidir cómo serán llevadas a cabo. Hay un reglamento general de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo aprobado por el decreto 1172 del 2003, que no se ha cumplido. El mismo establece que toda persona, empresa, asociación pública o privada que tenga interés en el tema pueda participar previa inscripción, pero también contempla que aunque no se inscriba, pueda presenciar el público en general y los medios de comunicación en vivo. Reitero, presenté una nota a la jefatura del Gabinete de Ministros que no tuvo respuesta. Como tampoco tuvo respuesta la carta que presentaron el 2 de marzo una veintena de organizaciones de la sociedad civil a la jefatura del Gabinete de Ministros, preocupados para poder conversar sobre la selección de la máxima autoridad que va a tener esta agencia de acceso a la información pública. Manifestaron la importancia del tema y el compromiso que el candidato tiene que tener con el tema y la probada idoneidad en la materia. Yo le quiero decir al doctor Fuerte que esto no es personal. Yo entiendo lo que él está manifestándose, de que él se va a comportar bien, de que él está capacitado, pero no hay en su currículum ningún antecedente que lo vincule con el tema, ni cursos que lo hayan hecho especializarse en el tema.
Además, tampoco fue acompañado la postulación del doctor Fuertes por una fundamentación desde la jefatura del Gabinete de Ministros. Él habla con mucho énfasis en su autonomía, en la autonomía que él va a tener. Yo le recuerdo que el órgano al que él pertenece, la jefatura del Gabinete de Ministros, no vino nunca al Congreso. Vino una sola vez, cuando la Constitución le exige que vaya una vez por mes. Es decir, que no tiene un buen ejemplo en el área en la cual se desempeña como para garantizarnos que él tiene sí la voluntad de dar respuestas y de tener suficiente autonomía, ¿no? Como les decía, no recibió la jefatura de gabinete a esta veintena de asociaciones de la sociedad civil que le presentaron sus reparos ante la candidatura. El artículo 23 de la ley que establece la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública establece los requisitos, antecedentes que debe acreditar y la idoneidad para la función. De acuerdo al currículum vitae del doctor Fuertes, que es abogado, escribano, y como hemos escuchado todo su desempeño, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el registro de no llamar, ninguna de las tareas detalladas en el currículum vitae tienen que ver con la transparencia, con el acceso a la información pública, con la protección de los datos personales. Yo le recuerdo que bajo su órbita, en distintas direcciones, van a estar los magíster Eugenia Braginski, Ana Pichón-Rivière, Eduardo Simato. Todas esas direcciones a cargo de ellos están por debajo de usted y están mucho más capacitados que usted. Es decir, usted va a tener menos idoneidad que los que están por debajo de su cargo desempeñando tareas. Es importante que nos demos cuenta que el acceso a la información pública es una herramienta fundamental para ejercer nuestro contralor del Poder Ejecutivo, pero también para monitorear el impacto de las políticas públicas, poder monitorear el impacto de las políticas públicas, como les decía. 29 diputados de los 3 bloques de Juntos por el Cambio hemos presentado un proyecto manifestando nuestra preocupación sobre esto. ¿Cómo va a garantizar la transparencia cuando el órgano que usted integra no, le refería antes, no ha cumplido con su deber constitucional de dar respuestas en el Congreso? Insisto, no basta con sentirse capacitado, doctor Fuertes. La ley exige que se acredite su capacidad, que se acredite su idoneidad, que se acredite su autonomía en el área. Por eso, si usted me permite, tengo, y con esto termino, 4 preguntas para hacerle. Y si me las puede responder ahora mejor, y con esto terminamos para poder cumplir con los tiempos. Primera pregunta. ¿Cuál de sus antecedentes considera que acreditan su idoneidad para este cargo de acuerdo al artículo 23 de la ley 27.275? Pregunta 2. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ve en la principal jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia? Tercero, una de sus funciones lo habilita para presentar reformas legislativas. ¿Qué aspecto cree pertinente regular en materia de acceso a la información pública o de protección de datos personales que no estén regulados o que habría que modificar de la legislación vigente para garantizar los derechos de los ciudadanos? ¿Le parece que hay alguna cuestión fundamental que haya quedado fuera de la ley 27.275? Y por último, de haber estado a cargo de la agencia, ¿cuál hubiese sido su respuesta ante el requerimiento de la Procuración de Investigaciones Administrativas en relación con la publicidad de las contrataciones hechas por el Poder Ejecutivo durante la emergencia sanitaria? Muchas gracias. Espero su respuesta, doctor Fuertes. Gracias, diputada. Sí, con relación a lo que me está preguntando, a los aspectos positivos y negativos de las distintas sentencias de la Corte, no tengo nada para decirle. La verdad, no entiendo el tenor de su pregunta, pero esto creo que excede, ¿no?, lo que sería la cuestión de lo que estamos tratando, ¿no?
con relación a qué cuestiones hacen a mi idoneidad, creo que ya la he manifestado. Creo que ya la he manifestado. Para mí, el concepto de idoneidad se basa también en toda mi trayectoria administrativa, en mi visión, en mi capacidad para interpretar las normas, en aplicarlas, en haber conducido equipos de trabajo y también en haber hecho investigaciones y haber hecho proyectos de ley, de reformas, de decretos reglamentarios. O sea, mi experticia tiene que ver específicamente en algo en que propiamente la agencia hace, ¿no? Y yo creo que a usted está diciendo, me estoy basando también en una cosa que usted está diciendo, es que para mí, y que lo puse de resalto en la presentación, el doctor Bertoni realmente tuvo una tarea valiosa que fue la de darle una experticia a la agencia y generar dos áreas sustantivas muy idóneas, extremadamente idóneas, y que me siento con capacidad de conducirlas. No. Minuto, diputada. Sonido a la diputada. Discúlpenos. Diputada, está sin audio por... No, le decía que ninguna de las respuestas Gracias. que dio responden lo que pregunté. Por eso insisto que no está capacitado para el cargo, más allá de la buena persona que puede ser. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Con esto, a partir de las palabras y preguntas de la diputada María Marcela Campagnoli, seguimos con el listado de oradores. Por secretaría, quien estaba anotado primero, el doctor Agustín Sánchez Sorondo, nos solicitó, tengamos a bien leer su adhesión a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes, dirigida al señor jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Andrés Cafiero. La adhesión reza: me dirijo a usted a los efectos de adherir a la nominación del abogado Gustavo Juan Fuertes para el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo autárquico creado por la ley 27.275 que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Sus sólidos antecedentes profesionales y su larga trayectoria en distintos ámbitos de la administración pública demuestran experiencia, conocimiento y capacidad de gestión, y a la vez un gran compromiso con los asuntos públicos e institucionales. Sin duda, el abogado Juan Fuertes se destaca por su integridad, su honestidad intelectual y personal. Todas ellas esenciales condiciones para la función para la que ha sido propuesto. Por lo expuesto, avalo decididamente su nominación para director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Sin otro particular, los saludo con la más alta y distinguida consideración, doctor Agustín Sánchez Sorondo. El señor Marcelo Martínez también ha hecho llegar, que es el segundo en la lista de oradores, que entiendo que no está en la sala, pero ha hecho llegar su adhesión a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes. Las diputadas Banfi, Dolores Martínez y Campagnoli ya han hecho uso de la palabra, por tanto, se invita a hacer uso de la palabra al señor Víctor Atila Castillejo Arias. Buen día, Víctor. ¿Está ahí? Ahí le están dando audio por sala, por el equipo técnico. Ya está, me dicen el equipo técnico. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Víctor Castillejo y vengo en carácter de ciudadano para transmitir mis observaciones a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes para ocupar la posición de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. En mi exposición trataré de transmitir la importancia que tiene esta posición en nuestra sociedad moderna y mencionaré por qué razón no es una buena idea que el régimen de acceso a la información pública y de protección de datos personales recaiga sobre el mismo funcionario. En segundo lugar, explicaré por qué dicha posición debe ser ocupada por alguien que tenga completa autonomía y antecedentes en la materia. Y finalmente haré un llamado a que se establezcan otros candidatos o candidatas. En el día de hoy se cumple un año desde que comenzó el aislamiento y distanciamiento que nos ha obligado a encerrarnos en nuestros hogares. Si hay alguna cosa que la pandemia ha evidenciado, es la importancia vital que tiene el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en nuestras sociedades modernas. Por un lado, sin información pública de calidad, difícilmente los ciudadanos puedan seguir con sus vidas con la seguridad y confianza que se merecen.
Por el otro lado, siendo Internet casi una de las únicas ventanas que han quedado abiertas para desarrollar todo tipo de actividades, los datos personales y las distintas tecnologías de la información han demostrado ser la materia prima indispensable que hace mover el mundo. Por algún giro del destino o decisión no demasiado pensada, ha recaído sobre un mismo organismo la responsabilidad de ser autoridad de aplicación de estas dos leyes importantísimas, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales. Esto merece algunas palabras preliminares, ya que, si bien uno podría pensar que dichos derechos son medianamente complementarios, lo cierto es que la fusión de ambas responsabilidades en una misma agencia genera una tensión que pone en peligro la adecuada protección de ambos derechos. Por un lado, el acceso a la información pública especifica principios como la transparencia, máxima divulgación y apertura que requieren de parte de la autoridad de aplicación, y con razón, una actitud que priorice la divulgación de todo aquello que sea información pública. Por el otro lado, la protección de datos personales requiere que el órgano de aplicación tome posiciones conservadoras en lo que hace al tratamiento de datos personales y a la divulgación de información en general. La contradicción es evidente, y si bien se podría pensar que ambos derechos son complementarios, lo cierto es que desde el vamos estamos poniendo a la autoridad de aplicación en una posición en la cual tendremos que eventualmente priorizar un derecho sobre el otro. Y de esta manera podríamos estar restringiendo el espacio de actuación con el que de verdad queremos que funcione la agencia. Yendo un poco más al nudo de la cuestión. Como resulta evidente de los comentarios que se han realizado por escrito, las observaciones a la candidatura del Dr. Fuertes pueden reducirse a dos: la aparente falta de autonomía y la falta de antecedentes en la materia en particular. Si bien la falta de autonomía e idoneidad son importantes para la protección de ambos derechos, en mi opinión, la observación acerca de la autonomía toma mayor preponderancia en el acceso a la información pública y, en materia de antecedentes particulares en la materia, en la protección de datos personales. Y así lo trataré a continuación. Como mencioné anteriormente, el derecho al acceso a la información pública es completamente fundamental en nuestras sociedades modernas y requiere por parte del Estado un compromiso por la transparencia que se debe traducir en actos concretos hacia ella. Dicho esto, como ha dicho la Comisión y la Corte Interamericana en varias oportunidades, los actos hacia el cumplimiento de lo referente al acceso a la información pública deben recaer sobre una autoridad de aplicación que sea completamente independiente, autónoma e imparcial. ¿Por qué razón? Básicamente porque el acceso a la información pública requiere como principio fundamental la presunción de que toda la información que posee el gobierno es pública. Esto implica, casi por definición, que la autoridad de aplicación tiene que ponerse en la vereda de enfrente del gobierno, independientemente de quién sea quien lo nombre o, como en este caso, lo candidatee. Ahora, esta exigencia de autonomía no es solamente una expresión de deseo que puede evitarse haciendo una lectura laxa de las palabras expresadas en papel. La autonomía es necesariamente una exigencia inesquivable para poder obtener información pública de calidad. En este sentido, no pueden divorciarse los antecedentes del Dr. Fuertes del puesto al cual se lo está candidateando. En materia de acceso a la información pública no hay borrón y cuenta nueva. El Dr. Fuertes viene directamente del seno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la misma jefatura que en esta pandemia ha tenido un rol central en la administración de la misma, y que posee actualmente aquella información pública que es de vital importancia exigir que se comparta con premura. Este hecho hace que los ciudadanos no tengamos la seguridad o confianza que el Dr. Fuertes pueda eventualmente establecer aquellos límites necesarios para la protección del derecho al acceso a la información pública. ¿Realmente el Dr. Fuertes puede ponerle esos límites a sus ex compañeros de trabajo? Lo cierto es que la respuesta a esa pregunta no importa en lo más mínimo. Esto así porque no es una cuestión de poder o no poder poner ese límite. Es una cuestión de confianza. ¿Cómo podemos confiar en que el derecho al acceso a la información sea bien defendido si ya desde la designación de la cabeza de ese organismo estamos lidiando con una posible parcialidad? Dicha posición tiene que ser ocupada por alguien que sepa y quiera poner límites al gobierno, independientemente del color que tenga. Si ese propósito tan claro puede oscurecerse candidateando a alguien que viene del centro de la jefatura de gabinete, lo único que se logrará es oscurecer el objetivo noble que tiene la Agencia de Acceso a la Información Pública. Por el otro lado, si bien los mismos argumentos pueden ser usados para demostrar la necesaria autonomía que debe tener la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos, la idoneidad pasa a tener un peso mucho mayor en esa materia. Acá nos volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué razón? En estas épocas de globalización, los datos personales son la materia prima que hace girar al mundo. 9 de las 10 empresas más grandes hoy se encuentran de alguna u otra manera relacionadas a la recolección, custodia, almacenamiento y tratamiento de datos personales. Es más, industrias que históricamente hemos relacionado con la industria pesada y que requerían una cantidad inmensa de recursos, como puede ser la industria automotriz,
han empezado a incorporar la analítica de datos personales para ofrecer una variedad distinta de productos y servicios. No por nada, Tesla es la empresa automotriz más valiosa, que da la casualidad que se encuentra contratando más ingenieros en software que ingenieros mecánicos. Es evidente que hemos pasado de un capitalismo enfocado en la elaboración de productos materiales o corpóreos hacia lo que distintos autores han llamado capitalismo de vigilancia, es decir, a un sistema social y económico basado en la completa mercantilización de datos personales. ¿Y por qué vigilancia? Básicamente porque la manera en la cual algunos de esos datos se están extrayendo es en ocasiones de manera subrepticia, oculta y compulsiva. Esto con el propósito de comercializar esos datos personales de manera de obtener algunas ganancias inconmensurables. Por el otro lado, la acumulación de esos datos y la capacidad de realizar distintas inferencias a través de técnicas de análisis de Big Data permiten ejercer un nivel de control y vigilancia mucho mayor sobre la sociedad en general. No por nada, casi todos los países del mundo, de alguna u otra manera, hicieron uso de aplicaciones móviles para hacer el intento de controlar casi individualmente el desarrollo de la pandemia. En este contexto, la protección al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales requieren de una autoridad de aplicación que ya tenga antecedentes en realizar ese control y protección. En este sentido, señor presidente de la audiencia, me encantaría estar hoy discutiendo aspectos técnicos de cómo debe realizarse dicha protección. Preguntas como ¿qué vamos a hacer para mantener la decisión de adecuación de la Comisión Europea? Si deberíamos tener obligaciones de localización de datos, si deberíamos permitir el consentimiento tácito, en qué contexto, cómo puede afectar a la Argentina la reciente decisión de Schrems II de la Corte de Justicia Europea en materia de transferencia internacional de datos. En mi opinión, las respuestas a estas preguntas no se construyen de abajo hacia arriba. El director o directora de la agencia, en el estado de situación de esta materia, debe tener claro cuáles son esas respuestas e imprimir en la agencia la urgencia en la implementación de dichas políticas. En fin, podría haber estado 10 minutos haciendo preguntas que considero relevantes a efectos de determinar cuáles podrían ser las políticas específicas para hacer frente a todos los problemas que el mundo globalizado y la protección de datos personales han generado. Sin embargo, me veo obligado a destacar la falta de antecedentes en la materia específica que tiene el candidato. La autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales debe recaer sobre alguien que tenga experiencia en protección de datos personales, que sepa cuáles son los desafíos y que tenga idea de las posibles avenidas que se pueden tomar para enfrentar dichos problemas inmediatamente. El mundo no va a esperar a que nuestras autoridades se aclimaten a sus puestos. Es por esta razón que le imploro al señor jefe de gabinete y al Poder Ejecutivo que se presenten otros candidatos o candidatas con antecedentes específicos en esta materia y que sean intachablemente autónomos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir estas palabras a través de este medio, y si el doctor Fuertes me puede responder alguna de esas preguntas que hice antes, o si necesita que las repita, más que dispuesto a hacerlo. Gracias. Gracias. Tenemos un minuto, no sé, Gustavo, de alguna puntualización. Sí, yo la verdad es que me gustaría, se han planteado, usted ha hablado de muchos temas donde se demuestra la especialización que tiene en el tema, ¿no? No lo voy a negar. No coincido, obviamente siempre se habla del tema, se habla de la cuestión de la idoneidad y se habla de la cuestión de la capacidad. Yo creo que coincido que hay que hacer, en el caso puntual, ¿no?, de la Ley de Protección de Datos Personales, es una ley que tiene 21 años, ¿no? Fue sancionada en el año 2000 y que requiere urgentemente no trabajar. Por eso, un poco en mi presentación fue la convocatoria para todos los actores, ¿no?, especialistas en la materia, para poder redactar juntos o presentar juntos un proyecto, porque el proyecto de la agencia, por lo que tengo entendido, perdió estado parlamentario en marzo. Entonces, creo y coincido en todo lo que usted está diciendo, ¿no? Los desafíos son enormes, el mundo está globalizado y requiere de que todos le prestemos la mayor atención. Entiendo que los datos tienen que estar más abiertos, mucho más abiertos de lo que están. Por lo que sé, las aplicaciones que ha utilizado el gobierno han sido convalidadas oportunamente por la agencia, y no sé qué más decirlo, o sea, no sé cuál otra pregunta más. No hay ningún problema, doctor. para ambos dos. Muchas gracias. Bien. Gracias.